Este texto, escrito en copto, contenía las palabras Jesús dijo, mi esposa. Presentado por la académica Karen King de Harvard, el llamado Evangelio de la esposa de Jesús cuestionaba siglos de tradición cristiana. Pero, ¿era este hallazgo una ventana a las creencias de los primeros cristianos o simplemente un fraude elaborado? Hoy te contamos la historia completa, desde su descubrimiento hasta los estudios que lo llevaron a ser cuestionado. Todo comenzó en 2010, cuando Karen King, profesora de la Universidad de Harvard y experta en textos cristianos antiguos, recibió un correo electrónico inesperado. Un coleccionista de manuscritos le ofreció examinar un fragmento que, según él, contenía una conversación entre Jesús y sus discípulos sobre María Magdalena. Este fragmento, conocido como el Evangelio de la esposa de Jesús, había sido adquirido en los años 90 y, según el coleccionista, tenía una procedencia que lo vinculaba a Alemania Oriental antes de la Segunda Guerra Mundial. El fragmento era del tamaño de una tarjeta de presentación, con escritura en ambas caras, lo que indicaba que pertenecía a un códice o libro. Según el coleccionista, un experto alemán en los años 80 ya había sugerido que el texto hacía referencia a una posible esposa de Jesús. Intrigada, Karen King decidió investigar más a fondo. 2 años después, el 18 de septiembre de 2012, Karen King presentó el fragmento en el Congreso Internacional de Estudios Copto, en Roma. Frente a una audiencia de académicos, King reveló que el texto contenía las palabras: Jesús dijo, mi esposa, ella será mi discípula. Según King, el texto era del siglo IV después de Cristo, pero probablemente basado en un texto griego compuesto en el siglo II. King aclaró que este texto no probaba que el Jesús histórico estuviera casado, sino que reflejaba las creencias de ciertas comunidades cristianas tempranas. En particular, sugirió que la esposa mencionada era María Magdalena, una figura que en varios evangelios apócrifos es descrita como una discípula cercana a Jesús. La noticia rápidamente desató un debate global. Mientras algunos académicos aplaudieron el hallazgo como revolucionario, otros lo criticaron duramente. El Vaticano respondió de inmediato, afirmando que este pequeño fragmento no cambia nada en la posición de la Iglesia sobre el celibato de Jesús. Al día siguiente, expertos reunidos en el Congreso comenzaron a expresar serias dudas sobre el fragmento. Wolf Peter Funk, un experto en manuscritos antiguos, cuestionó la autenticidad del texto debido a su gramática inconsistente y su escritura sospechosa. Esto no parece un texto auténtico, afirmó. Para determinar la autenticidad del papiro, King y otros expertos llevaron a cabo varias pruebas. Roger Bagnall, director del Instituto de Estudios del Mundo Antiguo en Nueva York, examinó el papiro y la tinta. Según él, las características físicas del material, como su textura y deterioro, eran consistentes con un manuscrito del siglo IV después de Cristo. Además, un análisis de carbono 14 estimó que el papiro databa entre los siglos IV y VI, reforzando la posibilidad de que el fragmento fuera genuino. Sin embargo, la gramática y el contenido del texto despertaron sospechas. La frase «mi esposa» parecía haber sido diseñada para generar controversia, y algunos académicos notaron similitudes con pasajes de otros textos antiguos, como el Evangelio de Tomás. Para entender mejor el contexto del Evangelio de la esposa de Jesús, es importante mencionar el Evangelio de Tomás, uno de los textos más conocidos entre los manuscritos de Nag Hammadi. Este texto, descubierto en Egipto en 1945, contiene 114 dichos atribuidos a Jesús, conocidos como logia, que se presentan como enseñanzas espirituales dirigidas a sus discípulos. A diferencia de los evangelios del Nuevo Testamento, el Evangelio de Tomás no relata eventos de la vida de Jesús,
como su crucifixión o resurrección. En cambio, es una colección de diálogos y enseñanzas que enfatizan la búsqueda del conocimiento interno y la iluminación espiritual. El reino de Dios está dentro de ti y fuera de ti. Quien beba de mi boca se hará como yo. Los expertos han notado que algunas frases en el Evangelio de la esposa de Jesús, como la mención de los discípulos discutiendo y las referencias a María, parecen inspirarse en el estilo y el contenido del Evangelio de Tomás. Esto ha llevado a muchos a cuestionar si el texto fue elaborado en tiempos recientes utilizando pasajes de textos antiguos como inspiración. En 2016, el periodista Ariel Savar publicó una investigación en la revista The Atlantic que cambiaría la percepción del Evangelio de la esposa de Jesús. Savar rastreó el origen del papiro hasta un hombre llamado Walter Fritz, un coleccionista con conocimientos de egiptología y un historial poco claro. Según Savar, Fritz podría haber falsificado el texto utilizando un papiro auténtico y tinta de época similar. Tras la publicación del reportaje, Karen King admitió que las nuevas pruebas inclinaban la balanza hacia que el fragmento era una falsificación. Aunque el papiro era antiguo, el texto parecía haber sido escrito en tiempos recientes. A pesar de las controversias, el caso del Evangelio de la esposa de Jesús nos invita a reflexionar sobre la diversidad de ideas en los primeros siglos del cristianismo. Los textos descubiertos en Nag Hammadi revelan que las comunidades cristianas primitivas tenían creencias variadas y a menudo contradictorias. ¿Era María Magdalena una discípula principal de Jesús? ¿Por qué se silenciaron ciertas narrativas en la historia oficial? El caso nos recuerda que incluso los textos antiguos pueden ser objeto de manipulación. Ahora queremos saber, ¿qué opinas tú? ¿Podría Jesús haber estado casado o es este texto un fraude moderno? Déjanos tus comentarios y comparte este video para que otros se unan al debate.